Yo rompo el hielo por ahí con Cristian, que hay algo que me parece interesante como para que nos comparta, que tiene que ver con todo su trabajo con el tema del autismo. Que nos compartas, Cristian, cuál es el crecimiento de los casos de autismo a nivel mundial en las últimas décadas y cuál es, o sea, si esto tiene que ver en algo con la genética o si tiene que ver con nuestras propias situaciones, ¿no?, emocionales y con todo lo que nos compartiste. Hay una diapositiva que pasé rápido, pero en realidad justamente tiene que ver con la epigenética. La epigenética es un descubrimiento que está muy en línea con todo lo que estuvimos hablando, porque es la capacidad que tenemos nosotros, de acuerdo a cómo pensamos, aprender o apagar genes de riesgo, de vuelta. La evolución, nos estamos corriendo a un lugar donde la evolución dura cientos de miles de años para generar una capacidad. Hoy estamos justamente mirando lo contrario, que es muy dinámico. Lo que yo como y cómo lo como puede generar una enfermedad o una protección a mis nietos. Y esto es fabuloso. Y de vuelta, ojalá nos quedáramos todos sin trabajo porque esto lo están aprendiendo los chicos en el colegio. A mayor capacidades metacognitivas, la metacognición es otra manera de hablar de capacidades para la felicidad, el optimismo innatas. Pero las recibimos genéticamente y las podemos desarrollar casi al 100%. Y esto está en la base de la resiliencia. Y porque esto hablo en relación al autismo, el autismo es algo que nos está sucediendo. No sabemos por qué, pero en los últimos años tenemos un aumento de más de 1000%. De 2 a 4 casos por cada 10.000, hoy estamos hablando de 1 en 68 en los países desarrollados. O sea, nuestra manera de vivir y nuestra manera de tomar decisiones está afectando nuestra evolución biológica. Está alterando el vínculo temprano, o sea, que es una enfermedad o es una condición o es un desafío biopsicosocial, porque hay cuestiones biológicas, con predisposiciones biológicas, pero el entorno tiene la capacidad de aumentar los factores de riesgo y principalmente la tecnología. Las pantallas antes de los 3 años de edad, para chicos que tienen determinado perfil de sensibilidad para lo visual, los desvía de su trayectoria y en vez de estar aprendiendo de las emociones y mirando el rostro humano, quedan prendidos en una pantalla que en realidad va directamente a los sistemas de gratificación inmediata del cerebro. Y después de mirar una pantalla, estudiar o aprender un rostro humano es mucho más trabajo, cuando reciben placer de una manera muchísimo más sencilla de una pantalla. O sea que hay, básicamente, dando vuelta por ahí también la pregunta, los casos de chicos que se recuperan, porque hay chicos que se recuperan, tienen mucho que ver con lograr encender y generar esa resiliencia en la familia, donde la familia tiene la capacidad de aceptar a su hijo y empezar a poder jugar como si no tuviese nada, porque lo que más necesita un niño que se está desconectando es una persona feliz, optimista y saludable, como estamos la mayoría de nosotros cuando llega un bebé a nuestra vida. Y cómo, para poder tal vez hacer también un puente entre el mundo laboral, ¿no?, y las responsabilidades, por ejemplo, de nosotros como líderes en las organizaciones, cómo está, hacer una analogía, ¿no?, con esto, o cómo está afectando, digamos, a nuestras relaciones y a nuestro nivel de conciencia. No sé si la tengo que hacer yo, pero creo que es directa, ¿no? Resonamos. Todo el tiempo resonamos y nos damos cuenta. Los valores los aprendemos los primeros 3 a 6 años. Si alguien miente, si alguien no miente, si alguien es coherente, porque el cerebro es un lector de intenciones sociales, porque es una herramienta de supervivencia. Entonces yo puedo después estar desconectado porque tengo tanto tiempo, entonces ya ni me doy cuenta si me maltratan o no, pero ya estoy funcionando en un nivel de los últimos estadios del agotamiento. Pero la optimización del recurso humano es la resonancia, es la coherencia, es poder vivir no estando en guardia, porque sabemos que estamos en equipo, es como una familia. Y esto es biología. Después, cómo se lleva esto a la empresa, ya es nuestro desafío de hoy, pero estamos evolucionando. Hoy decidimos cómo evolucionar nosotros. Antes quizás estábamos, como decía Santiago en una lectura que vi, la evolución era porque estábamos expuestos a cuestiones ambientales. Pero hoy nosotros decidimos. Porque yo decido qué pienso cada segundo. El segundo de mente es más caro que un segundo de la propaganda del tiempo intermedio en un partido de fútbol, en la final. Diría que el otro día 2 segundos de Coca-Cola le salió 22 millones de dólares en un mundial. Y en la mente, que tenemos 50.000 pensamientos, uno decide qué pensar. ¿Basado en qué?
Entonces, no sé, hoy estamos por crear, no creo que haya fórmulas, hay que animarse a ser los primeros en hacer como uno hace, como la gente de PAES, que tenemos la posibilidad de tenerlo a Daniel Cerezo. A Daniel Cerezo, que es gerente de felicidad en su empresa. Y eso es animarse, eso es poner sentido común, eso es decir, bueno, ¿yo qué haría? ¿Cómo hago que la gente esté feliz en el lugar donde trabajo? Y tiene que ver con la confianza, con lo que decía Tomás, el estar conectados. ¿Qué te pasa a vos afuera de tu casa? Pero yo no puedo pensar en vos si yo todavía pienso que la vida me debe, o yo no soy feliz porque me falta algo. Y de vuelta, es redefinir la manera, es otro paradigma quizás, ¿no? En esto de, justo al hablar, Cristian, de la palabra felicidad, una de las cosas que se me viene a la mente es de decir que hay bueno, muchísimo, tal vez más en las áreas de marketing, ¿no? Que trabajan muchísimo para vender los productos dentro de las organizaciones y que en muchos casos a veces se reflejan estas mismas palabras, ¿no? O sea, en publicidades y demás. Y lo que nosotros tal vez en un punto estamos proponiendo es decir, si vamos a vender esto, empecemos por casa. Y ahí una de las cosas que estamos llegando como... No sé, no es una conclusión, sino que es como bueno, ¿qué pasaría si las empresas empiezan a trabajar en conjunto las áreas de recursos humanos con marketing para poder, en un punto, si se trabaja esto desde capital humano, empezar, digamos, antes de promocionar nada para afuera de los productos que vendemos, empecemos trabajándonos para adentro con el sector, digamos, de capital humano y de marketing, por poner ejemplos, digamos, de los tradicionales, en comunión. Entonces, todo lo que mostremos para afuera de lo que hay en casa, primero hagámoslo en casa, ¿no? Ese es como un poco uno de los caminos que nos proponemos. No, quiero agregar una cosa. El hecho de poder trabajar con gente que es despedida del sistema laboral, del mercado, nos da mucha información de cómo despiden las empresas y cómo son de contradictorias entre lo que dicen hacia afuera y lo que pasa adentro. Y la verdad que es increíble, ¿no? Cómo la contradicción que hay, empresas que venden felicidad por todos los medios de comunicación y después despiden a sus empleados porque ya tienen más de 45 años y su perfil no es competitivo para el negocio de la compañía y lo despiden de un día para otro, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí todos tenemos una responsabilidad, según desde el lugar que tengamos dentro de la compañía, de qué estamos haciendo con eso, ¿no? Y qué queremos dejar el día que no estemos. Y recordemos esto también, que así como nosotros tratamos a la gente, después nos van a tratar a nosotros. Entonces me parece que esto de el marketing y capital humano es esencial y todavía está muy descendido. O sea, estamos muertos de miedo los seres humanos en las empresas. Y eso me parece que es lo que impide que nos conectemos realmente con la esencia y con lo importante, ¿no? Así que creo que está bueno esto que decís, Clara, para empezar a ser también un poquito más sinceros y coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Una pregunta para vos, Tommy, es que de los arrepentimientos de las personas antes de partir, me parece que es interesante que compartas por lo menos los dos primeros, según la investigación que se hizo. Sí, hay un libro que salió que se llama Los 5 arrepentimientos de la gente antes de morir, que salió hace 2 años, que está en inglés, y de los 5, el primero, o sea, de lo que más se arrepiento, de lo que más nos arrepentimos de la gente antes de morir es no haber sido quien queríamos ser por ser quien la gente esperara que fuéramos, ¿no? Entonces, y algo más que dijo un estudio que hizo Zona Jobs hace 5 años respecto a la felicidad en el trabajo, en 6 países de la región, le dio que el 59% de la gente que trabajaba no era feliz haciendo lo que hacía, ¿no? Y yo creo que el 41% o faltó o no respondió a la encuesta, ¿no? Porque la verdad que la tasa de infelicidad que hay en los seres humanos en el ámbito laboral es bastante profunda y por eso también en estos espacios de talleres nos falta la gente que se suicida, ¿no? Entonces ahí me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros como empresarios y como responsables de capital humano con todo eso? Que en definitiva creo que es lo importante, ¿no? Bueno, no sé si alguien del público quiere ahí preguntar algo. Hola, buenas tardes. La pregunta es para Cristian. Yo quería consultar por el tema de la metacognición, ¿no? Que se presenta desde el abordaje de la meditación, ¿no?
y saber si hay algún formato, ya que has dicho que no es una técnica, sino una práctica que se pueda llevar a las organizaciones, si solamente es a través de la meditación o hay otro tipo de dinámicas que se pueden implementar, también pensando un poco en el concepto de felicidad, que a veces puede parecer como superficial y que quizás tiene que ver con la resiliencia y cómo afrontar, ¿no? Más que buscar ese ideal, cómo se aplicarían estas dos cuestiones. Y ya está. Todo esto del avance de la metacognición aparece porque un médico, Kabat-Zinn, que es un médico, un psiquiatra del Hospital de Massachusetts en Estados Unidos, tomó varias prácticas y generó un módulo de 8 semanas, que básicamente tiene que ver con hacer prácticas de atención, para darme cuenta cuándo estoy pudiendo sostener la atención y cuándo la atención se va. Yo les digo hoy, no piensen en una manzana roja, inmediatamente estamos todos pensando. Y seguramente van a pensar después en casa en algún momento, y si uno sigue diciendo, uno se empieza a dar cuenta de lo volátil que es la mente y lo frágil que es y cómo le creemos a la mente. En 8 semanas, con 3 horas por semana, más un día de prácticas continuas, un sábado, desarrollaron este módulo que permitió estudiar el pre, el durante y el post y tener datos, ¿no? Porque obviamente para saber que algo es eficaz tenemos que estudiar variables que van desde cuestiones inmunológicas, cuestiones que tienen que ver con marcadores, con cortisol, y lo que se ve es modificaciones significativas para que sean estadísticamente significativas. Ese fue el comienzo del estudio de la atención plena y del mindfulness o de la metacognición. A partir de eso, esto se fue ampliando, y esto estamos hablando de 25 años atrás, o sea que hoy podemos hablar de flow, podemos hablar de un montón de técnicas que tienen que ver con ser uno, con una situación en el momento que pasa. El tema está en la práctica, que es darme cuenta qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces uno puede tener situaciones de estar presente, disfrutarlas cuando está haciendo algo artístico, haciendo un deporte, cantando, pero en realidad la diferencia es darme cuenta que lo estoy haciendo mientras lo estoy haciendo. Porque la práctica de la atención plena es una práctica formal de sentarse y hacer la práctica de atención y después tratar de estar presente el resto del día, que es la práctica informal. Entonces, en realidad, por ahí, si uno quiere experimentar con esto, ¿no? Como una aventura, es quizás hacer uno de estos talleres de 8 semanas, que hay 4 o 5 lugares acá que están, entre comillas, certificados, porque después pasa todo esto, ¿no? El que está certificado. Todo lo convertimos en eso. Pero más allá de eso, el efecto es empezar a estudiar cómo funciona la atención desde otro lugar. Relacionarse con uno con otras herramientas. Y a veces cada uno tendrá que hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Porque en realidad es otro paradigma, no es yo quiero hacer atención plena para ser más eficiente. En realidad es una práctica que empieza y no hay buena o mala práctica, sino hacer la práctica que hasta cierto punto es muy aburrida, o sea que necesita determinación para hacerse, ¿no? Pero quizás si ustedes ponen mindfulness o atención plena Argentina, ahí le van a aparecer la mayoría de la gente que está ofreciendo esto y como veían ahí, la mayoría de las empresas de alto nivel están ofreciendo esto, porque justamente tiene que ver con entender que el estrés no es un fenómeno externo, es como yo veo o la crisis o la oportunidad en la misma situación. Bueno. Y por otro lado, el aprendizaje o técnicas o estrategias para aprender a vivir y dejar, yo soy médica, de aprender a curar la enfermedad o a mejorar la situación de muerte. Creo que particularmente son 2 temas que me han dejado asombrada, como creo que a muchos, y que va a haber que desarrollar en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Bueno, qué bueno. Muchas gracias a todos.